Hola, profe, buenas tardes. ¿Tienen dudas que quieran ir viendo? Yo tengo una pregunta, pero es más que nada por el tema de la fecha de presentación de este trabajo, porque no veo a terminarlo para el domingo, porque estamos con muchos parciales. Y quería preguntarle si usted no tiene algún problema en que lo entreguemos un momento más adelante. Eh, a ver, va. Esperame un ratito. ¿Les parece la semana que viene? Si pudiera, el último parcial, por lo menos los del 5R2, el último parcial lo tenemos el lunes 28 de medidas electrónicas 2. No sé si el 5R1 tendrá más o menos por esa misma fecha, pero si puede llegar a ser después de eso, sería un gran favor, profe. A ver. O sea, el problema es que ya la semana de clases la última es la del 28, ¿no? Así es. Bueno, hacemos eso. Entonces sería para el viernes de esa semana. El viernes de la semana del 28. Pero bueno, la idea es que usemos estas clases para avanzar. Así que espero que por lo menos alguna duda haya o hagamos ejercicio en vivo. Sí, podremos hacer algún ejercicio ahora. Bueno, ¿quién quiere compartir pantalla?
¿Alguno va a compartir pantalla para hacer algo? Yo lo haría, pero el problema es que ni siquiera empecé la IA, profe, pues no tuve tiempo. Bueno, era más, lo hagamos. Digamos, tenemos 40 minutos y aprovechemos para hacer ejercicio. Bueno, ¿Quieres compartir y vamos con el primero? bueno, empecemos entonces. A ver. A ver un minuto que estoy abriendo. Ahí está. ¿Querés compartir? Ignacio era, ¿no? Sí, ahí estoy, casi no se me cargaba el MATLAB. Bueno, Ahí se ve. sí. Bueno, el ejercicio 1.1, si tenés la guía a mano, te puedes bajar el archivo ese. Eh, Abrite la guía. En sí, el sí, navegador. estoy en la otra pantalla, por eso estoy buscando la guía. Bueno, ese archivo, bájalo. Bien, ahora tenés que hacer que el MATLAB vaya a esa carpeta. Bueno, a ver. Necesito ver la Ahí, guía en paralelo, porque si no. fíjate que ahí arriba tenés una barrita de directorio. ¿Eh? Ahí arriba dice, viste, tenés la ventanita del editor que dice editor untitled. Y arriba, justo arriba, tenés una barra de directorio. Ahí podés poner la carpeta, o sea, donde está el descargado del archivo. Que imagino que debe ser la carpeta de descargas. Sí. No estoy medio perdido. Bueno, hacé clic en la barra que está arriba. Ya. Y ahí andate hasta C. Y supongo que será en Document and Setting o... Sí, o puedes moverte ahí. Voy a buscar mejor el path. Más fácil. Me parece que debe estar ahí, así que abrí esta carpeta, Select Folder, Downloads. Este, Y bueno, debería aparecer ahí el lowpass.dat. Podés hacer un load y espera. ahí está. Bueno, ahí en la línea de comando hace por ahí mejor abajo, en la línea así vamos viendo el resultado No, directamente. perfecto. Para cargar vamos a usar la función load y la función load
le pasamos el nombre del archivo, que es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres se separa, se indica con comillas simples. Así que ahí entre paréntesis, ponen el nombre del archivo entre comillas simples. ¿Sí? Si, Ahorita que lo cargue. claro, pero tenemos que asignarlo a algo a eso. Fíjate que ahí lo cargaron una variable que se llama low pass por defecto, es decir, pero digamos, si nosotros queremos poner otro nombre, podemos poner h igual ¿Lo dejo con h mayúscula? minúscula, porque este sería los coeficientes del filtro. Cada vez están los coeficientes. Entonces, con la función stem la podemos graficar. Ahí te debería aparecer. Ahí están todos los coeficientes. Ahí están los coeficientes. Cada vez pide que haga la transforma. No, para el 1.1 es eso nomás. Así que en el archivo de hecho, esto es un mismo ejercicio 1. Así que ahí puedes ir poniendo estas funciones, o sea, h igual a load de lowpass.dat, después el stem, y después el paso que sigue ya es del 1.2, que es hacer la FFT. DH, y bueno, y ahora vamos a hacer la FFT de h, que va a ser su salida h mayúscula. ¿Lo hago en la command window o lo hago acá directamente en el script? Si querés hacerlo en el script, puedes hacerlo en el script. FT. El 1000 es el hasta dónde va a llegar, ¿no? El 1000 es la cantidad de bins de frecuencia que queremos que tenga la transformada. Como yo le estoy dando una secuencia que tiene solo 22 puntos, o sea, tiene 22 muestras, lo que hace la función es completar con ceros. La ventaja de tener más puntos es que la respuesta es mucho más detallada, digamos. Claro, tiene más resolución. Y bueno, y esto lo puedo graficar con la particularidad de que me interesa, como es una secuencia real, solo la primera mitad del espectro, y quiero definirle que tenga un eje de frecuencia digital que vaya de 0 a casi 1 y representar la magnitud en decibeles, ¿sí? O sea, son varias cosas. Entonces, yo tengo 1000. Cuando yo a la función FFT le pido que me calcule una transformada con 1000 puntos, tengo un espectro de 1000 bines de frecuencia, de los cuales la primera mitad son las frecuencias positivas y la otra mitad son las negativas. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es quedarme con la primera mitad. Puedo hacer h p minúscula igual a h mayúscula de 1 a la mitad a n sobre 2. Tengo que recorrerlo, ¿no? Sí, pero acá no sería h minúscula, sino que sería la parte positiva del espectro. O sea, sería el mismo h sobre la frecuencia positiva. Entonces, por ahí el nombre tendrías que ponerle otra cosa, no sé, como hpos o algo que indique eso. Con la h en mayúscula para Para transformar. indicar una transformada. Hay que cerrar ahí el paréntesis. Y ya si querés, podés ahí mismo pedirle el valor absoluto con la función apps.
Meto esto acá en el apps. Sí. Y ahí ponerle punto y coma. Y lo tengo que convertir eso en DB. Y eso hay que convertirlo en DB. Como Lo está en puedo valor convertir acá. absoluto, hay que hacer 20 logaritmos base 10. Lo puedo hacer directamente acá. Sí, si querés ponerle h post db y 20 por log 10 y ya te queda. El logaritmo, en base a esto, hay que poner el 10, ¿no? Después el logaritmo, si no es el Sí, logaritmo natural. exacto. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es armar un vector que va a ser nuestro vector de frecuencias normalizadas, que como va de 0 a casi 1, lo único que hago es un vector que va de 0 a la cantidad de puntos que tengo, que en este caso son 500, o sea, de 0 a 499, y lo divido ¿Con por 500. ceros? No. Con el operador 2 puntos me hago una recta de 0 a la cantidad de puntos menos 1. Bueno, estoy pensando. ¿A alguno se le ocurre? Los demás que están callados. ¿A alguno más? ¿Cómo hago para hacer una recta en MATLAB? Una recta, Sí, hay dos formas, o sea, con un arreglo o con un espacio lineal, con line space. O el arreglo que es corchete, valor de inicio, el paso, 2 puntos de paso, 2 puntos el valor final, ¿no es? sí, eso es suficiente. ¿Paso? Eso va antes de corchete de signo. ¿Vale? ¿Valor de paso? Y el paso es 1 nomás, Perfecto. porque lo que vamos a hacer es dividir todo, y que cuando es 1 es opcional ponerlo, y si a todo eso lo dividimos por 500, ya tenemos nuestra frecuencia digital. No sé si se puede hacer esto, ¿no? ¿Cómo? Se puede hacer esto, ¿no? ¿Sí? Directamente. Perfecto. O sea, la división ahí es porque estamos dividiendo por un escalar. Si Claro. se divide por un otro vector, ahí vamos a tener problemas. Entonces lo que queda ahora es hacer el plot. ¿El plot de cuál? Este es un plot común. Bueno, en X va a ir el vector, que es el vector de frecuencias, y en Y el espectro en dB. El otro completo. ¿Cómo le llamo? A ver, ¿cómo? Ejercicio 1. Bueno, Amanda tiene la particularidad de que si le das, Cierto, no me puede dejó. empezar con un número. Bueno, ahí te tira un error. Te dice low pass is not found, porque me parece que te cambió la carpeta cuando lo... Ahí Dice lo que cómo pones, para. Tengo que poner toda la path, el path, ¿no? sí. Bueno, ahí lo busco.
me lo deja abrir. No sé que estoy guardando el mismo. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, los empezaron a hablar en Zoom. Bueno, lo que puedo usar es usar el comando ls y pasarle el pad. Se usa directamente con el pad, sin el paréntesis. ¿Qué hace lo mismo que el load? No, el ls es para saber si el pad es correcto. Lo hago en el command line, entonces. En la línea de comando, sí. ¿Sí? Sí. Y si tira algo, bueno, ahí dice que en ese pad no lo encontró. Si lleva el navegador a la ruta donde está el archivo y pone una dirección relativa, debería andar bien y se ahorra todo ese problema. Sí. Ah, ¿sí? Sí, y en el navegador de archivo al lado tendrías que ir a donde está el archivo. ¿Acá? Sí. Está. Quiero el load pass. Muchas veces el problema es que el pad real no es el que te muestra Windows. Fíjate que ahí estás en OneDrive documentos y no lo habías descargado antes en descargas, Claro. en la carpeta de descargas. Sí, pero le había cambiado el path de la ubicación a este archivo. Ah, El tema es que no sé, capaz que a ver, si lo guardo de vuelta. Siempre me pasa lo mismo en esto. El operador le voy a poner. Y ahora debería. Claro, no me deja ejecutar el programa en downloads. Hace esto, copiate el código en una carpeta nueva y pone ahí el low pass y abrí desde ahí el archivo. Como que hago un nuevo script. Claro, hacete un nuevo script y en donde guardéis el nuevo script, guardate también el low pass y borrad la ruta de download. Muevo a ver el low pass y lo pongo en el escritorio. El otro creo que estaba en el escritorio. Para ese cambio. ¿Cómo puede ser que se recambie? Problemas técnicos. Me puse en documents. ¿Querés bajarlo de nuevo? Sí. Me tira error. A ver. Mira, te dice que no está en esa carpeta, pero existe en User Ignite OneDrive Escritorio. Es lo que había puesto antes. Ajá, si lo Pero pongo ponelo acá. ahora ahí. No me acuerdo. Ahora anda. No está.
Bueno, ahí está el espectro. Ahí lo que nos queda para completar el ejercicio es usar X-label e Y-label para ponerle nombre a los ejes. Yo tengo que ponerle entre paréntesis, ¿no? Sí. ¿Qué? Acá podemos frecuencia. Bueno, el X-label, ¿qué va en el X-label? Acá dice expresar en el eje X en frecuencia digital de 0 a casi 1, teniendo en cuenta que el total de puntos es 1000 y el esquema de presentación de la FFT. Y después más abajo dice agregar etiquetas a los ejes. O sea, ahí hay que decir nomás qué es cada eje. Claro. A ver. Entonces, el eje X, ¿qué sería acá? Y sería La frecuencia digital. Sí. Claro. Sí. Ponerle eso. Yo te saqué en dB. Magnitud en dB. Y por último, con la función title, podés ponerle título. Por ejemplo, respuesta en frecuencia del filtro. Ese es el El ejercicio 1-2. hasta el 1.2. Y ahora en el 1.3 lo que tenemos que hacer es indicar en la figura las distintas características de este filtro. Por ejemplo, cuál es el ripple en la banda de paso. Para eso usamos la función text a la que le podemos indicar dónde queremos que escriba algo. Eso en la función, ¿o no? Escribir en cierto valor de la función. Sí, a la función le vas a pasar las coordenadas y el texto. Así, Las coordenadas son en función de la figura, ¿no? O sea, siguen las mismas unidades que sigue la figura. Entonces, ahí, por ejemplo, ante la duda, hacemos help de text. La help. Y en el comienzo, ahí. A ver, la X, la Y, la... Pues lo que te conviene es plotear y fijarte con el cursor en dónde más o menos va a ir el texto y ahí tirar las coordenadas. Exacto. El ripple de la banda de paso. Y iría ahí arriba, al medio se puede poner, no sé. Tengo que poner la posición del texto en el gráfico, digamos. Sí, ahí, pero es muy buena esa sugerencia de habilitar el cursor. Esto como lo hago, ¿no? Ahí, fíjate sobre el gráfico, con el cursor sobre el gráfico, en la esquina superior derecha, ahí hay un botoncito, ese. Ahí te parás en algún lado y bueno, esas son las coordenadas. Voy a poner acá para acá atrás. Ponle 0, 4 y 7. Ahí te va a quedar arriba de la banda. 7 puedes ponerlo ahí.
Sí, podría, pero no pongo 7. Y ahí le pones, bueno, Ripley manda de paso y ¿Puedo poner entre comillas acá? Directamente texto. esto siempre entre comillas. Ah, bueno. Bueno, ahí hay que medir cuál es el Ripley en la banda de paso. Lo que se puede hacer es un zoom. ¿No puedo hacer un zoom selectivo, digamos, una ventana? Sí, sí. Hace clic en la lupa que tiene el más. Y ahí, arrastrando, podés hacer un zoom. Ahí va. Bueno, ahí el Ripley es el pico a pico, es la distancia del máximo y el mínimo. 26 menos. Hay que tener en claro siempre eso, ¿no? Cuándo es pico a pico y cuándo es pico. Y el 1 casi. Sí. Sí, tiene que ser aproximado, ¿no? No tiene ¿Eso que ser. en dónde lo pongo? ¿En el mismo texto? Ahí nomás, Ripley la banda de paso, 2 puntos, 1 dB. Después tengo que poner la ganancia en continua. La ganancia continua va a estar en 0, en X. Y si quiero ser exacto, pondría la ganancia media, que es el valor medio que tengo entre los picos de Ripley, que en este caso creo que es de 5.5. Pero también, por ahí la forma más sencilla de calcular la ganancia Sí, de la banda de paso. era hago como un contrario todo este eje acá, me fijo, el valor medio. Bueno, Sí, el mismo zoom que hiciste recién, ahí vas a ver en el eje, en dB, el valor medio. O sea, fíjate que vas de 6 a 5, de 6.1, ponele a 5.1. ok. Claro. Y sería 5.51. Sí, 5.6, ponele, más o menos. También, por ahí la forma más fácil y que es válida es poner simplemente el valor de la ganancia en continua. No es exacto porque depende de dónde está oscilando el Ripley, y cuando hay mucho Ripley eso genera mucho error, pero es sencilla porque para estimarlo en un paso abajo simplemente sumo los coeficientes y ya tengo esa ganancia. Entonces es válido hacerlo así también. ¿Cómo es el tema de los coeficientes? Sumo los coeficientes. Si sumo los coeficientes tengo la ganancia en continua. Porque en definitiva lo que estoy haciendo es la misma operación que hago en la transformada, en la DFT, cuando calculo el primer bin, que es el de continua, ¿sí? Cuando multiplico por una exponencial compleja cuya frecuencia es 0, digamos, esa señal no es más que muchos unos, entonces la operación equivale a sumar todo, ¿sí? O sea, calcular el primer bin en una DFT matemáticamente yo estoy multiplicando mi secuencia por una muestra por una exponencial compleja que tiene frecuencia 0. Entonces no hago más que multiplicar mi secuencia por una secuencia de unos, o sea, tengo la misma secuencia original, y como eso vale una sumatoria, me termina quedando la suma de los coeficientes.
por lo que esto es válido para cualquier señal, ¿no? La suma de los elementos de una secuencia me da la ganancia en continua de la transformada de Fourier de esa secuencia. Estoy tratando de verlo matemáticamente en mi cabeza. O sea, no empecé a leer la parte esa del teórico de la transforma. ¿Tenés la guía ahí a mano? ¿Sí? Fíjate la ecuación. Está arriba. Más. Ahí. Esa es la DFT. H serían los coeficientes, pero esto puede ser cualquier secuencia. Y la transformada no es más que calcular el producto entre la secuencia y una exponencial compleja y sumar todos los elementos de ese producto. Entonces, para el elemento, el bin 0, que es cuando k vale 0, la exponencial es a e a la menos 2 pi i kn sobre n mayúscula. Todo esto se hace uno. Entonces Es se la hace 1. suma. Entonces te queda la suma de h de n. Esa es la ganancia en continua, que es el bin 0. Bueno, lo hago entonces. Voy a hacerlo con un for, ¿no? ¿Cómo? Hay una función que se llama sum. Sum, sí, puedes hacer sum de h y Sum de h. Pongo una variable. De hecho, muchos de estos puntos, y algunos de los chicos lo hacen, los obtienen, o sea, estos valores los obtienen, digamos, pidiéndole a MATLAB que lo reporte. En este caso, una forma es esa. El ¿Cómo? sí. No quería interrumpir. ¿Qué estaba diciendo? Que también puedo hacer lo mismo con el Ripley, o sea, yo sé cuál es le digo que busque en una zona de frecuencias y le digo que me reporte el máximo y el mínimo y calculo el Ripley analíticamente. Sí, en vez de ver de la gráfica lo puedo calcular. Eso lo puedo ver en la transformada, ¿no? Sí. Digamos, la forma rápida sería decirle dame el máximo de h post de b desde 1 Esto era hasta... con el comando max, ¿no? Sí. Voy a poner. Pero tengo que decirle yo de dónde a dónde. Y claro. Voy a poner. Pero con el máximo no habría ningún problema. El tema sería el mínimo. Claro, el tema es el mínimo. Que ahí tengo que darle el espectro antes de que se meta en la banda de transición. Que en este caso creo que es un poco menos de la mitad. ¿Cómo le pongo los límites a mí? No, al vector que vos les pasás, lo indexás para tomar una parte. Bueno. Entonces voy de 0
No, con el dos puntos. ¿Y hasta dónde voy? Bueno, en realidad el primer elemento siempre es 1, ¿no? Cierto. MATLAB. Y un truco que podemos usar para hacerlo más interesante esto es usar la función find. ¿Sí? No, directamente adentro de esto. Sí, la función find me devuelve los índices que son verdaderos en... O sea, yo le doy un vector y me da todos los índices que son verdaderos en ese vector. Entonces, el vector que le puedo dar es comparar, por ejemplo, el h post de b con un valor y que me dé el último índice que es válido de eso. Entonces, le voy a pedir los valores de h post de b que son mayores a la ganancia de continuo. Eso es el segundo. Está bien así, ¿no? Poner primero Sí. el vector. Ahora pone mayor a valor continuo. O le pongo o como. No, con la función nomás, ¿cómo es? Con el simbolito mayor. No, es así, ¿no? Sí, sin la coma. No, ese es el menor. Sin la coma que tenés ahí al lado. ¿Sí? Y ahora tengo que darle un parámetro más a la función find, que es que me dé el último de esos valores. ¿Sí? Entonces eso le digo poniendo coma y entre comillas simple last. ¿En dónde? Ahí. Es un argumento más de la función find. Le estoy diciendo, dame el último índice que cumple con la condición. De hecho, podés correr si querés en la línea de comando. Una vez calculado, o sea, creo que ahí tienes que correrlo una vez por lo menos para tener calculado valor de continua. Sí. Y ahora correte el find, la función find, esa como la Le tiro escribimos valor ahí. de continua de 2. Porque no está en db. Tengo que ponerlo en db. Eso está en vez. No, a la suma la tengo que pasar a db. Bueno, ahí el valor continuo en realidad iría del lado izquierdo. Una forma fácil de copiar y pegar código es con F9. Vos seleccionás y le decís corre lo que tengo seleccionado. Ah, bueno. Cambio 6. Bueno. Y ¿Tengo que ahí seleccionar todo para que lo ejecute o tengo que estar posicionado o no? quiero ver nomás solo la parte del find. ¿Sí? Esa parte. Esa. ¿Quién me faltó ahí? Ah, no hace falta ese... Sí, que el segundo tiene que ser un valor positivo y escalar. Sí, porque tengo que pedirle un elemento. Coma 1. Después del. Antes del as pone un 1. Es pedirle el último elemento. Ahí está. Ahora sí. Y faltó un...
Podés hacer hacia arriba con la flechita y lo completás. Ahí. Pero me dice que falta un... Ahí ya te puso. Did you mean? Ah, Y te lo completó solo. Y ahí te dice en el índice 307, que es un poco más de la mitad. Fíjate, ahora hace esto, mira. Hace vect de 307 en la línea de comando. para ver. Es la frecuencia 061. Si vamos al gráfico, andate a la frecuencia 061. Y fíjate el valor que encontró. Es el último valor que es mayor a la ganancia en continua. ¿Sí? Sí. Entonces, automáticamente ya te selecciona. Claro, es el límite. Claro. Entonces, ahora le puedes pedir el mínimo y el mínimo lo va a buscar de ese punto hacia la izquierda. Entonces puse menciones. Cierro con esto. Cierro con esto. Fíjate, ahí está Bmin 5,095. Sí. Entonces ahí ya tenés la forma de calcular el ripple automáticamente haciendo la resta entre el max, que creo que está faltando ahí el max. Sí, Porque no. no corrimos todo el script. No, ahí sería Bmax menos Bmin. Ah, claro. Pensé que tenía que sumar el valor continuo. Vamos a necesitar todo. ¿Cómo hago para poner después el texto, el valor de la variable? Bueno, y ahora tengo que poner en qué posición quiero que esté ese texto. Entonces, eso también lo puedo hacer analíticamente. La ganancia continua la pondré al lado de la continua en la frecuencia 0, por ejemplo, y al valor de la ganancia continua. Con eso ahí lo puedo ubicar donde quiero que esté. Ahí sería en 0. Porque en el eje X Claro. es 0. Y a la altura donde está la ganancia continua, que casualmente es la ganancia continua. Como le puse. Valor continuo. Claro. ¿Y acá cómo hago para ponerle después el texto, la variable? Ahí podés hacer dos cosas. Hacer un sprintf, que sigue la misma manera del fprintf de C, o podés concatenar con corchetes, ¿sí? Pero vamos a usar esa que es la más fácil. Quita el número. Sí, lo saca. Sí, bien. Ahora encerrá todo eso entre corchetes. Todo el texto ese entre corchetes. ¿Pero mantengo las comillas? No, por afuera. Bien. Y ahora, ahí después del 2 puntos, deja un espacio y pone la comilla. Comilla simple. Exacto.
Eso así como está, con un espacio entre una comilla y la otra, te va a generar una concatenación. ¿Sí? Te va a pegar una parte del texto con la otra. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner el número, pero convertido en string. Entonces para eso hay una función en MATLAB que se llama num2string, num2str, que num2str. Y ahí le pasas el Ripley. Y eso así como está, te va a armar el texto. Ahí se me juntó un poquito. Sí, ahí, bueno, el zoom, o sea, aumentar la figura por ahí te va a ayudar a que se separen. Tengo que hacer lo mismo con la otra. Sí, creo que quedó mal. Bueno, que en realidad pusimos ganancia continua, pero pusimos Ripley. Entonces quedaron mezclados ahí los valores. Acá puse, este va acá arriba. Sí. Sacarlo. Acordate siempre de dejar un espacio entre ahí arriba, viste, entre la comilla y el num2string. Ahí está. Creo que estás poniendo antes el Ripley. Eso. Sí, ahí te va a faltar también que el Vmax y el Vmin. El pone todo arriba. Me estoy riendo. Pero tiene que estar arriba de esto. Va a quedar en un bucle de acomodar cosas. Viste que se ve la continua. No. No, tengo que poner. Creo que si llevas valor de continua arriba Sí, arriba de todo. Ahí está. y Ripley justo después de ahí. No tires error. Perfecto. Bueno, ahí me gusta más. Que sea automático. Bueno, ahí queda automático. Bueno, sigamos con el otro. Y así se puede hacer el. Bueno, si no sabemos con el otro, porque el otro, esto es lo mismo. Eso es lo mismo. Después lo sigo haciendo yo. Vamos con el 2. Bueno, el 2 es usar la función sync con ventana. Entonces, vamos al ejercicio puntual. Está más abajo. Que me dice generar un filtro paso abajo con las siguientes especificaciones: frecuencia de paso 0,1, frecuencia de stop 0,2, ventana rectangular. Bueno, ¿Eso en dónde lo dice? ¿O no lo estoy leyendo? ¿cómo? ¿En dónde dice eso? No, más abajo. En el 2.1. Ahí. Lo anterior es toda la intro para explicar el método. Entonces, el primer parámetro que tenemos que determinar es cuántos tabs necesitamos para hacer este filtro. Lo único que nos pide es
que la frecuencia de paso es Habla, 0,1. eso lo determina la frecuencia de paso. Claro, el ancho de banda de transición, que Claro. se define como la resta entre la frecuencia de paso y la frecuencia de stop. O, digamos, la resta positiva. En este caso, que es paso abajo, va a ser la frecuencia de stop menos la frecuencia de paso. Ese es el ancho de banda de transición. Y de ahí, con la cantidad de ventanas, saco cuántos taps necesito para hacer el filtro. Esto me da el tamaño de la ventana. No. Con eso lo primero que tengo que hacer es, mira, si subí un poquito, ahí. Fíjate que tengo esa ecuación que dice 4 sobre m. M en realidad es la cantidad de taps Ujú. y el ancho del lóbulo principal es el ancho de banda de transición. Entonces, sí, que si ves un poquito más arriba dice B igual a F stop menos F pass. Entonces, B es igual a 4 sobre M. Sí. M es la cantidad de taps. Entonces, M va a terminar siendo 4 sobre B. Voy a poner eso. Vamos a hacer la... Es 0,02. B era igual a... ¿eh? Está bien. Y con eso calculo M. Claro, digamos, el ejercicio dice que usamos una ventana rectangular. Entonces, la formulita aproximada que me da la cantidad de taps es que bueno, el ancho de la transición, B, es igual a 4 sobre M. O sea, despejando ahí me queda M igual a 4 sobre B. Esto para borrar todas las variables. M de 40. Bueno, ahora tengo que hacerme el filtro con los 40 taps usando la función sync. ¿Sí? Entonces, Eso está en MATLAB, ¿no? la función sync está en MATLAB. Lo único que tengo que hacer es pasarle el eje de tiempos para que calcule el sync en los puntos de interés. O sea, lo que tengo que hacer es esa funcioncita que está ahí, ¿no? Claro. Entonces, n es un vector que va de 0 a m-1. ¿Cierto que empieza en 1 esto? No, ese empieza en 0. ¿Es en 0? El 1 es simplemente cuando uno lo usa como índice. O sea, los índices empiezan en 1, pero este es un vector nomás. Bien. Entonces, a ese eje lo tengo que centrar en 0. Voy a hacer un desplazamiento.
lo tengo que desplazar. Entonces le tengo que restar m menos 1 sobre 2. ¿Sí? De esa manera me va a quedar centrado en 0 el eje de tiempo. ¿Qué Porque te voy a claro, restar la... ¿Cómo? en definitiva lo que estoy haciendo es obteniendo el valor de tiempo en el cual voy a obtener el sinc, ¿sí? Y tiene que estar centrado en 0. Entonces, lo que hago es, de hecho, puedo ya calcular el filtro, puedo poner f igual y completar la formulita como está ahí. O mejor, poner hsync en vez de f, hsync. Son como una variable. Sí. Es igual y bueno, y ponemos la formulita. Ft acá es la frecuencia de transición, que es la frecuencia que queda a mitad de camino en la banda de transición, que la calculamos de lo que tenemos ahí. Que es b sobre 2. Más b más la f Sí, pas. más la frecuencia más chica de las dos. Vamos a ponerle paréntesis. Link. Se podría ponerlo como una variable. Tengo que pasar el vector centrado. ¿O cómo lo Fíjate que toma? tenés en la ecuación ya hecho la resta para centrar. O sea, tenés el n, simplemente. Fíjate, la ecuación está completa, ¿no? Si pones la ecuación, ya te queda. ¿Escribo la ecuación nomás? ¿Sí? Porque siento que estoy mezclando peras con manzanas. ¿Por qué? O sea, ahí hay que poner paréntesis, ¿no? Claro. Que tengas un... No dije nada. Menos. Claro, yo directamente son los vectores. Estoy haciendo con un producto entre los vectores. Yo soy una operación vectorial. No, porque el único elemento que es un vector ahí es n. Ah, M no, es un escalar. Entonces, lo que estás haciendo a todo el vector le restás algo, una constante. no ejecuto. Y bueno, ahí tenés 40 tabs que son simétricos. Y Esto para verlo lo puedo hacer, lo puedo plotear, ¿no? sí, Tantas cosas. Vamos a hacer esto. por ahí cuando son pocos tabs, por ahí la función stem es mejor. Porque en general lo que pasa con MATLAB con pocas muestras es que lo que uno ve más que nada es la interpolación que hace entre los puntos. Sí, Porque para MATLAB te los hace datos. rectas, digamos, de un punto al otro. Y acá ve los valores concretos. Vamos a ver. Esto no es. Esto para graficar los coeficientes. Eso ya lo tenemos en el ejercicio anterior, entonces es eh, copiar y pegar la parte de la transformada. No me hace falta poner ripple ni nada.
Pero podemos, claro, toda esa parte Esta hasta parte. Beck, sí, eso, y con los títulos, o sea, de la línea 6 a la 12, la 6 también. Ahí H va a ser H5. El resto lo dejo igual. Y lo que podemos hacer, Casi otra figura. lo que podemos ver ahí es si estamos cumpliendo las especificaciones. ¿Cómo es la otra figura? Tenés que hacerlo después de, digamos, vos vas a hacer STEM y después, Tengo que hacerlo después. sí, y después a levantar la otra figura. Ahí va. Fíjate, andate a la respuesta y haces zoom en esa zona y vamos a ver dónde está la frecuencia de paso y dónde está la frecuencia de stop. 0,1 y 0,2. ¿Sí? Lo puedo hacer con el cursor. Ahí va. Fíjense que la frecuencia, tanto bueno, la de paso queda en el último ripple de la banda de paso y la de stop en el primer ripple de la banda de stop. ¿Sí? En el medio del ripple. ¿Sí? Si subís un poquito, ahí. Ahí tengo los 0,2 y en el medio del otro ripple tengo los 0,1. Bueno, y ese es todo el 2,1. El 2,2 es un poquito más difícil. Acá la especificación no me da la ventana, entonces tengo que elegir yo la ventana. Y para eso tengo que cumplir con lo que me pide de ripple. ¿Sí? Me pide un ripple en la banda de Sí. paso máximo de 0,5 y una atenuación en la banda de stop, que la atenuación en la banda de stop tiene relación con el ripple en la banda de stop de 50 dB. Y en general, como si lo mido, acá no están en una forma comparable, pero si yo lo expresara esto en veces, podría ver cuál de los dos es el más exigente, es decir, el ripple más chico y más difícil de cumplir. Y ese es el ripple que tengo que tomar para elegir la ventana. Entonces, la manera de comparar es tener en cuenta de que el ripple en la banda de paso está subido en la ganancia en la banda de paso. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo a lo que sería un ripple en la banda de stop. Una ganancia en la banda de paso de un filtro ideal es 1. Entonces, ¿qué hago? Ese ripple lo paso a veces, ¿sí? Divido por 20 y eso hago 10 elevado a eso, 10 elevado a la menos eso. Vamos a poner la RP que me dan. Si querés podés poner todas las especificaciones ahí porque lo vamos a usar. La RP, la FS. Si alguno quiere editar para ir más rápido.
Vamos, ustedes pueden. A ver, ya voy para ahí. ¿En qué página está? Era el 2-2. Espera que no. Página no 10. te- Ahí está. Bien. FS. FS, Casi, ¿no? FS Filtrado son bien. 44.100 Hz. FPAS, 3.000. Stop. Stop, 4.000. La atenuación, esta era 50. Esta era 0,5. SBA, 50 dB. Y RP, 0,5. Vamos a darle. Debe presionar. Y Bien. la mínima cantidad de stops. Bueno, eso. Sí, eso. Eso no lo vamos a usar, es un criterio nomás. Esto después lo puedo generar, pero bueno, para no olvidar. Lo primero que vamos a hacer es poner el ripple en un formato comparable al de la atenuación. Entonces tengo que hacer la inversa de los dB. 0,5 RP. Y fíjate, corre eso en línea. Si querés, correlo y nos fijemos en qué queda RP. No me lo va a dar. 2,2. Ahí está. Accidente 1. Bien. Como les contaba, esto está montado sobre la ganancia de continua. Perdón, sobre la ganancia de banda de paso. Entonces le tengo que restar 1. ¿Sí? A eso yo le voy a restar 1. Y me va a quedar el ripple en veces solo. Y ahora lo voy a volver a poner en logaritmo. ¿Sí? A todo eso lo ¿En vuelvo a DB poner o...? sí, en dB. Perdón. Ahí. Sí, ahí lo sobreescribo. Sí, en realidad no es el mismo valor. Porque sería el ripple comparable al de la banda de paso. No, se lo pongo. Esto es porque los valores en dB son valores relativos. Entonces, ahí cuando yo tengo un ripple de 0,5, es que estoy 0,5 dB arriba de la banda de la ganancia en la banda de paso. Entonces, con el -1 estoy quitando esa referencia y lo pongo referenciado a 0. ¿Sí? Y ahí puedo compararlo con el otro, que me da, bueno, menos 24 dB. La atenuación es una ganancia negativa, entonces estoy comparando menos 24 dB con menos 50 dB. En este caso, la especificación que manda es la atenuación en la banda de stop. Entonces me quedo con 50, ¿sí? Por lo que el ripple no lo uso. Siempre me voy a quedar con la especificación de las dos que sea más exigente. Y ahí me voy a la tabla de ventanas. Y elijo aquella, ahí en la amplitud del mayor pico, la última columna, aquella que cumpla con eso. Que bueno, es la de Hamming, cumple con la especificación. ¿Sí? La de Hanning no, se queda corto. Tiene que ser, tengan en cuenta que nuestro target es una ganancia de menos 50 dB o menor.
Entonces, el primer filtro que cumple es el de Hamming. Y yo acá Claro. podría decir, bueno, ¿por qué no uso Blackman, que tiene todavía más atenuación Por taps. por taps? Exactamente. Bueno, ahí uso el criterio de mínima cantidad de taps. Me quedo con... Sí, por el tema del costo del procesamiento. Sí. Entonces, me quedo con aquella ventana que me da la atenuación que busco con la menor cantidad de taps, que es la de Hamming, con M. Ah, esto dice mayor 50, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora ya sé cuál es la ventana, por lo que sé que la ecuación para sacar la cantidad de taps va a ser 8 sobre el ancho banda de transición. Y ahora puedo calcular el ancho banda de transición y hacer los mismos pasos que hice antes. Perdón, justo me llamaron. ¿Cómo? Tengo que hacer. Tengo que hacer lo mismo que hice acá. Es lo mismo, Pero con el 8, ¿no? sí. Y un detalle. ¿Cuál es el detalle acá? Que es al revés. No. A uno se le ocurra. ¿Qué diferencia hay con el ejercicio anterior acá? Al revés. No, eso está No, bien. estoy pensando cualquier cosa. No se me ocurre. Fíjense que tenemos un parámetro extra. ¿Por qué tenemos en este ejercicio? ¿En qué unidad están las frecuencias? En hertz. ¿Y qué unidades tenemos que usar para...? Normalizadas. Exacto. Entonces, a B lo tengo que dividir por Fs sobre 2. Que no me- Está con mayúscula en vez de... Le puse. Claro. Ahí me dio 176. Sí, puede pasar. Ahí tomo la cantidad superior de tabs. O sea, puedo usar la función sil, por ejemplo, y redondeo hacia arriba. ¿Para qué función? Sail, cuando calculo m, con c Ah, es una función de redondeo. Sí, ahora, de hacia arriba. redondeo hacia arriba. Y ahora hago lo mismo que antes. Le pongo M y listo. Por lo saco. Ahora hago lo mismo, calculo de nuevo el H-Sync. Hay una variable que me falta ahí, Eso estoy pensando. en el H-Sync. Me falta. ¿Alguien se le ocurre? Que falta calcular algo ahí. N, no. No falta. No. Falta N. ¿Qué falta ahí?
Falta Tendrías que M poner ahora, dice. N, tenés que ponerlo Vamos a abajo de ver. la definición Sí, de sí. M. Sí, falta N y falta algo más. Está acá. Frecuencia de copia, a ver. La frecuencia es la de FT. Ahora, ¿qué variable lo usa para mí? Que ahí hay que tener en cuenta también de que fpas la tengo que normalizar. ¿Sí? Sobre FS. Sobre fs sobre 2. Y ahí tengo el filtro. Fíjense que en este caso, bueno, primero que ya en algo le erramos porque no estamos cumpliendo con la atenuación que nos pidió. ¿Qué faltó? Faltó algo crucial. O sea, fuimos, elegimos y después no lo llevamos. ¿Qué faltó? Lóbulo principal. No, ¿Normalizar algún valor o estaban todos normalizados? no. Fíjese que el Ripley le erramos por todos lados. Y la atenuación ya. ¿No falta la ventana ahí? Sí, exactamente. Nos faltó al nuestro filtro multiplicarlo por la ventana. Que El la H5. ventana es. No, es la ventana de Hamming, que la obtenemos con la función, o sea, le decimos a MATLAB que me dé la ventana. Como le digo. Hamming y le doy la cantidad de tabs. Sí. Puede hacer, ¿Sí? si hace W, o sea, window, W igual a Hamming. Después de obtener M, ¿no? Porque tengo que decirle entre paréntesis cuántos tabs quiero que tenga. Le mando la cantidad de tabs nomás. Exacto. Y si acá una particularidad que tiene la función de ventana es que me lo pone en un vector columna y el resto de los vectores nuestros están en un vector fila. Entonces le hago una transpuesta con una tilde al final cuando la genero para poder multiplicarlo con el operador punto asterisco. Listo, entonces ahora al H-Sync lo tengo que multiplicar por W con punto asterisco. Por ahí te conviene hacerlo en el mismo cálculo. ¿Así? Exacto. Claro, ahí ya. Y ahí sí tengo el filtro que cumple la especificación. Bueno, vieron que acá yo quiero saber si el filtro pasa o no la especificación, pero yo tengo mis frecuencias en Hertz. Entonces vamos a hacer un cambio con respecto al ejercicio anterior, que es el eje de frecuencias, o sea, el vector Beck, lo vamos a multiplicar por fs sobre 2. ¿Sí? Abajo.
ahí abajo en el ploteo nomás, por fs sobre 2. Y en el X-label vamos a poner frecuencia en Hertz. Ahí está Fíjense que el eje está multiplicado por 10 a la 4. Entonces, claro, ahí está. puedo ver que voy de 3000 a 4000, mi ancho de banda de transición. Y tengo el filtro definido. ¿Sí? Bueno, Este filtro es de audio, ¿no? Sí, ¿cómo? un filtro audio. O sea, Sí, de hecho, creo que hay algunos juegos con esto, pero lo pueden probarlo con audio y ver qué hace. Después en el DCPIC vamos a implementar algunos de estos filtros y con audio real. claro, para eso tengo que hacer la convolución de los tabs del filtro, ¿no? Claro, lo que hicimos en la guía 3 de la función que hace el filtrado, los coeficientes que voy a poner ahí son estos coeficientes que determino acá. Entonces con esto yo sé cuáles son los coeficientes. La parte de la convolución es la que me termina haciendo el filtrado. En el DCPIC lo que vamos a hacer es usar funciones de librerías que usan en el hardware de manera óptima, y nosotros simplemente le vamos a pasar los coeficientes, vamos a cargarle los buffers con los datos y vamos a levantar resultados y lo vamos a hacer andar en tiempo real a eso usando operaciones de acceso directo a memoria e interrupción. Claro. Bueno, Sí, esto sería más claro de haberlo leído un poco más el teórico, porque hasta el parcial no vimos la parte de la FS y de los filtros. Pero bueno, tampoco se ve tan difícil. No. Bueno, en la clase que viene hacemos lo mismo y avanzamos con los otros. Yo voy a elegir el próximo que va a tener que compartir. Así no Sí. perdemos tiempo. De hecho, escribí en el Classroom a quién le toca y bueno, él se tiene que aparecer, si no, afuera. El poder. Bueno, Muchas gracias. Profe, gracias, profe. la fecha de este trabajo supuestamente es para este viernes, ¿no? Ahí lo cambiamos no al otro, al otro. Ah, buenísimo. Dejo Al- el suelo si no me equivoco, es 2 de julio, creo que quedó. Sí, porque por ahí. salimos el martes, el jueves, Sí, el martes. otro lunes. Tenemos una banda de parciales ahora y yo por lo menos hice los primeros, los últimos todavía no toqué nada y me falta eso. Sí, Pero bueno, si lo cambiaron, mejor. Es que hagamos los ejercicios acá en clase y no hay problema en patearlos. Digamos. Así Perfecto. espero que otro se ofrezca voluntariamente. El parcial va a ser codificar así. Quizás hagamos codificación y cambie un poco con respecto a lo que venía haciendo antes. Todavía no decidí eso, pero bueno, le voy a avisar con un par de semanas de anticipación. Hay una encuesta ahí en el Classroom para la fecha. Complétenla, así vemos si la hacemos la primera o la segunda semana después de la vacación. Perfecto, profe. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de Chao, profe, nos Chao. vemos. Buen fin de, adiós, feliz día y feliz día para los padres presentes. Gracias. Chao, chao.